Borra todos los documentos y contraseñas de la empresa. Todo tu trabajo ahora pertenece a nuestra nueva dirección. Aquellas palabras, cargadas de una arrogancia helada, resonaron en la oficina vacía. Simplemente presioné la tecla de borrar con una sonrisa serena que él no supo interpretar. Cuando regresó del almuerzo, el abogado ya lo esperaba en mi lugar. La sala permaneció en un silencio tenso hasta que su voz lo cortó. El banco acaba de llamar. Hizo una pausa, dejando que la tensión se asentara en el aire. Dime exactamente qué le pediste a tu padre que hiciera, porque hay algo que los hijos arrogantes nunca logran entender. Quien construye un imperio desde la nada siempre guarda una última carta, y esa carta acababa de ser jugada. Mi nombre es Adolfo. Tengo 65 años. Durante 4 décadas levanté una compañía que genera $50 millones anuales. Empecé a los 25 con los bolsillos vacíos y una ambición que ardía por dentro. Trabajaba 18 horas diarias y dormía en oficinas prestadas. Sobreviví con el amargo sabor del café y sándwiches baratos. Cada cicatriz en mis manos cuenta la historia de una batalla. Cada cana en mi cabeza es el recuerdo de una noche sin dormir. Mi difunta esposa María me decía que el trabajo me consumía, pero ella comprendía que cada dólar era un muro contra la inseguridad que vivimos. Crecimos en la pobreza, compartiendo un cuarto con mis 4 hermanos. Veía a mi padre volver con las manos destrozadas por $60 a la semana. Juré que mis hijos jamás conocerán esa clase de miseria. Cuando el cáncer se llevó a María hace 3 años, sentí que todo perdía sentido. Habíamos luchado juntos durante décadas. Ella llevaba la contabilidad al principio y contestaba los teléfonos. Limpiaba las oficinas cuando todos se iban a casa. Ese negocio era nuestro hijo, el legado que construimos juntos. Pero entonces apareció él. Damián, mi hijo biológico, había estado ausente por 15 años. 15 años de un silencio absoluto. Ni una llamada, ni una carta para preguntar si su padre seguía vivo. Cuando María enfermó, su ausencia fue un vacío doloroso. Cuando la enterramos bajo una lluvia helada, él seguía perdido por Europa. Gastaba la herencia de su abuela en fiestas y casinos. Pero el dinero se termina y los parásitos siempre regresan al oler la sangre. Una mañana gris de martes, mi secretaria Sandra anunció una visita inesperada. Cruzó la puerta de roble con un traje italiano que costaba una fortuna. Tenía el cabello engominado y una sonrisa falsa que reconocí al instante. Era la sonrisa de su madre, mi primera esposa, quien me abandonó con él. «Papá», dijo con una voz melosa, abriendo los brazos, «vine a ayudarte con la empresa. Sé que has estado solo desde que mamá María murió. Ayudarme». La palabra desató una risa amarga que tragué con esfuerzo. Este hombre de 35 años nunca había trabajado un día entero. No distinguía un balance general de una lista del mercado. «He estado pensando», continuó, sentándose en el sillón de cuero de mis clientes. «Necesitas a alguien joven que modernice esto. Alguien con visión fresca, con contactos internacionales». Contactos internacionales. Sus únicos contactos eran los casinos de Montecarlo. Aún así, durante las primeras semanas intenté darle el beneficio de la duda. Quizás la muerte de María lo había cambiado de alguna manera. Le expliqué con paciencia los fundamentos de nuestro negocio. Le presenté a los clientes principales que sostenían la compañía. Le presenté a Marcelo, nuestro contador de confianza durante 20 años. Pero 40 años de negociaciones te afianzan el instinto. No era ningún ingenuo. Vi cómo Damián tomaba notas detalladas de absolutamente todo. Hacía preguntas demasiado específicas sobre las cuentas y los accesos. Sus ojos brillaban con codicia cuando mencionaba cifras importantes. No estaba aquí para aprender. Estaba aquí para robar. La primera alarma sonó cuando Sandra, mi secretaria por 12 años, se acercó preocupada.
Don Adolfo, con el debido respeto, me dijo en voz baja. Su hijo ha estado preguntando por los archivos de recursos humanos. Quiere saber los sueldos y si podemos despedir gente sin indemnización. La segunda señal fue una llamada de Marcelo un viernes por la noche. Su voz sonaba extrañamente tensa para un hombre que había enfrentado crisis conmigo. Adolfo, lamento la hora, pero Damián me pidió algo urgente. Quiere un reporte completo de todos nuestros activos, cuentas e inversiones. Dice que es para un análisis estratégico que te prepara. Un análisis estratégico. Mi hijo quería analizar una empresa millonaria. Él, que apenas aprobó las matemáticas básicas en la escuela. La tercera señal fue la definitiva. Jessica, la joven recepcionista, se acercó a mi oficina con el rostro pálido. «Señor Adolfo», murmuró, con las manos temblando. «No sé si debería, pero escuché una llamada del señor Damián. Se quedó trabajando hasta tarde ayer. Esperé en silencio, sintiendo un frío que me recorría la espalda. Sabía que lo que diría a continuación cambiaría las cosas para siempre. Estaba hablando con alguien sobre cómo sacar al viejo de la jugada. Dijo que ya casi tenía toda la información que necesitaba. También mencionó contactar a nuestros clientes para ofrecerles mejores tratos, con su nueva empresa. Su nueva empresa. Las palabras retumbaron en mi cabeza como un eco fúnebre. La traición era total. Mi propio hijo planeaba no solo robarme el negocio, sino destruirlo. Pretendía llevarse a los clientes que yo había cultivado por décadas. Esa noche no pegué un ojo. Me quedé en mi estudio, mirando las viejas fotografías. Ahí estábamos María y yo, en los primeros años, llenos de sueños. El dolor en mi pecho se sentía como un ancla hundiéndose en la oscuridad. Pero con las primeras luces del alba, el dolor comenzó a transformarse en otra cosa. Recordé cuando trabajábamos 18 horas seguidas pintando las primeras oficinas nosotros mismos porque no teníamos dinero para contratar pintores. Reviví la noche en que celebramos el primer contrato importante con vino barato y pizza fría. Volví a vernos, por fin, entrando en una casa decente, tras una década en un piso diminuto. Todo ese esfuerzo, ese amor y esa entrega, mi propio hijo quería demolerlo por pura codicia. Pero Damián había cometido un error de cálculo imperdonable. Él había subestimado por completo a su padre. Me veía como un viejo cansado, un hombre fácil de manipular con sentimentalismos. Creía que no sería capaz de reconocer la traición cuando venía de mi propia sangre. No tenía idea de que el hombre que levantó un imperio desde la nada también sabía cómo protegerlo de los depredadores, incluso cuando esos depredadores llevaban su mismo apellido. Durante las siguientes 2 semanas, interpreté el papel del padre ingenuo que él tanto esperaba ver. Le ofrecía sonrisas que no sentía cuando me pedía información delicada. Asentía con falsa comprensión cuando sugería modernizar nuestros procesos. Le permití incluso revisar contratos importantes, siempre con mi discreta supervisión. Mientras Damián pensaba que me estaba envolviendo en su red de mentiras, yo tejía la trampa perfecta para él. Mi primer movimiento fue contactar a Sandra en secreto. Le pedí que preparara duplicados de todos los archivos cruciales de la empresa. Guardé los documentos originales en una caja fuerte privada, instalada en mi oficina personal hace años. Sandra, esa mujer bendita, leyó la urgencia en mi mirada y entendió la gravedad sin necesidad de hacer preguntas. Luego, busqué a Marcelo para implementar un sistema de doble autenticación en las cuentas bancarias. La excusa oficial fue una mejora de seguridad contra fraudes cibernéticos. La realidad era mucho más simple. Cualquier transferencia importante ahora requería un código especial que solo yo recibía en mi teléfono personal. Un código que cambiaba cada 24 horas. El tercer pilar de mi defensa fue el más astuto. Preparé documentos legales con mi abogada, la brillante Angélica. Ella había manejado batallas corporativas por más de 20 años. Estos papeles establecen que cualquier traspaso de poder o venta de acciones requería un preaviso de 30 días.
Damián no sospechaba la existencia de este muro legal que se alzaba frente a él. Durante todo ese tiempo, mantuve mi actuación sin una sola fisura. Le asigné tareas menores para alimentar su ego desmedido. Supervisar el inventario del almacén. Revisar contratos con proveedores pequeños. Él interpretó estas migajas como señales de mi confianza, sin saber que solo lo mantenía ocupado. Lo distraía mientras yo preparaba su caída. El momento decisivo llegó un jueves por la tarde. Damián entró a mi oficina con esa sonrisa arrogante que ya me revolvía el estómago. Se sentó frente a mi escritorio como si el lugar ya le perteneciera. Sus siguientes palabras solo confirmaron mis peores sospechas y activaron la trampa que había estado preparando. «Papá», comenzó, su voz cargada de una dulzura venenosa. «He estado analizando las operaciones y creo que es hora de hacer cambios. Cambios que van a beneficiar a toda la familia». La hipocresía de sus palabras era tan densa que casi podía sentir su peso en el aire. «Primero», continuó, abriendo una carpeta que había preparado con esmero, «necesitamos modernizar por completo nuestro sistema de gestión. Eso significa transferir toda la información a una nueva plataforma digital que yo supervisaré personalmente. Personalmente, por supuesto. Segundo, creo que deberías considerar un papel más consultivo. Un rol donde puedas compartir tu sabiduría sin el estrés diario de las operaciones. Un papel consultivo. Una manera elegante de decir que quería desterrarme de mi propia empresa. Pero la estocada final fue lo que realmente selló su destino. «Y tercero», dijo Damián, y en su sonrisa vi a un tiburón que huele sangre. «Para que esta transición sea suave, necesito que me transfieras todas las contraseñas y firmas autorizadas. También quiero que borres tus archivos personales. Todo debe estar limpio para la nueva administración». La nueva administración. La traición completa, servida en una bandeja de plata. Permanecí en silencio un instante, estudiando su rostro lleno de una confianza insultante. Damián interpretó mi quietud como una señal de debilidad o confusión. Vi un brillo de triunfo prematuro en sus ojos, el que delata al depredador que cree tener a su presa acorralada. «Sé que puede sonar abrupto, papá», continuó con la condescendencia de quien le habla a un niño. «Pero créeme, es lo mejor para todos. Podrás descansar, disfrutar tu jubilación, mientras yo llevo la empresa al siguiente nivel. Tengo ideas y estrategias que tú, a tu edad, simplemente ya no puedes entender. A mi edad. Como si 65 años de experiencia fueran una desventaja en lugar de un tesoro. Además», añadió, inclinándose hacia adelante con una seguridad que me causaba náuseas, «ya hablé con algunos de nuestros clientes principales. Están muy entusiasmados con la nueva dirección que vamos a tomar. Mentiras. Todo eran mentiras calculadas para desarmarme. Conocía a mis clientes mejor que a mi propia familia, relaciones forjadas durante décadas. Ninguno de ellos confiaría en un advenedizo arrogante que ignoraba los fundamentos de nuestro negocio. Decidí seguirle el juego un poco más. Quería saber cuán profundo era el abismo de su deslealtad. «¿Y qué pasará con los empleados actuales?», pregunté, fingiendo una voz preocupada. «Sandra lleva conmigo 12 años. Marcelo, 20. Son como de la familia». Damián agitó la mano con desdén, como si espantara un insecto molesto. «Papá, entiendo tu apego sentimental, pero debemos ser prácticos. Sandra es demasiado mayor para adaptarse a la nueva tecnología. Marcelo está atascado en métodos contables obsoletos. Necesitamos sangre fresca, gente joven que crezca con la nueva visión. Sangre fresca». Mi secretaria, que conocía cada rincón de la empresa, era demasiado mayor. Mi contador, que nos había salvado de 3 recesiones, estaba obsoleto. El frío me recorrió la espalda. «Por supuesto», añadió con una generosidad falsa que me revolvió el estómago. «Les daremos una indemnización justa. No somos monstruos, pero el futuro exige sacrificios difíciles».
Sacrificios difíciles. Él, que nunca había sacrificado nada por este negocio, se atrevía a hablarme de sacrificios. Y obviamente, agregó, sacando una carpeta de documentos que había preparado. Necesitaremos hacer esto de forma oficial y rápida. He preparado unos papeles que debes firmar hoy mismo. Se trata de una transferencia temporal de poderes para organizar la transición. Transferencia temporal. Las palabras resonaron con un eco gélido en mi mente. Sentí un frío recorrer mi espalda al mirar la carpeta que me ofrecía. Aquellos documentos, redactados con torpeza legal, sellaban mi destino. Me convertirían en un simple consultor, un fantasma en mi propia empresa. También, dijo, y su voz destilaba un veneno que ya no se molestaba en ocultar. Estuve revisando algunos contratos antiguos. Creo que podemos renegociar términos mucho más favorables para nosotros. Dejamos ir dinero por tu excesiva amabilidad. Excesiva amabilidad. Mis manos se cerraron en puños bajo la mesa. Esos contratos eran el cimiento de la lealtad que habíamos construido por décadas. Eran acuerdos basados en la confianza y el respeto mutuo. Pero, ¿cómo podría un depredador como Damián entender el valor de esas cosas? No te preocupes, yo me encargo de todo, continuó, impaciente por cerrar su victoria. Tú solo firma los papeles, dame las contraseñas y vete a casa. Disfruta de una merecida jubilación. Una merecida jubilación. La frase quedó suspendida en el aire, un insulto a mis 65 años. Todavía sentía en mis venas la energía para trabajar una década más. Dejé que mis ojos recorrieran los documentos, fingiendo sopesar la decisión. Damián se removía en su asiento, su nerviosismo era casi palpable. Debió haber ensayado este momento cientos de veces en su cabeza. Se veía a sí mismo como el heredero reclamando su justo trono. Lo que no sabía era que estaba a punto de reclamar su propia ruina. Está bien, dije finalmente, dejando escapar un suspiro que había practicado. Supongo que tienes razón. Ya no soy el de antes. Tal vez es hora de que la nueva generación tome las riendas. Los ojos de Damián se iluminaron con una codicia infantil y mal disimulada. Sabía que lo entenderías, papá. Esto va a ser increíble. Estarás muy orgulloso de lo que vamos a lograr. Lo que íbamos a lograr. Como si planea incluir en algo después de despojarme de mi compañía. Solo necesito unos minutos para prepararlo todo, dije, levantándome con lentitud. Las contraseñas maestras están en mi computadora personal. Voy a imprimir una lista completa para ti. Perfecto, respondió Damián, visiblemente eufórico. Tómate tu tiempo. Yo saldré a almorzar para celebrar un poco. Cuando vuelva, lo finalizamos todo. Celebrar un poco. Por supuesto que iba a celebrar. Seguramente una botella de champán ya se enfriaba en algún restaurante costoso. Lo que ignoraba es que, durante su prematura celebración, yo activaría mi trampa. Porque hay algo que los depredadores jóvenes y arrogantes nunca aprenden. El león viejo siempre guarda su rugido más feroz para el final. En cuanto la puerta se cerró tras él, me dirigí a mi computadora. Pero no iba a imprimir ninguna lista de contraseñas. Era el momento de ejecutar la venganza que había diseñado durante semanas. Primero, llamé a Sandra a mi oficina. Entró con la misma expresión de angustia que llevaba últimamente. Esta mujer leal, mi mano derecha por 12 años, merecía saber la verdad. Sandra, dije, con una voz calmada pero firme. Llama inmediatamente a Angélica, mi abogada. Dile que active el protocolo familiar que preparamos. Ella sabrá exactamente qué hacer. Los ojos de Sandra se abrieron, mostrando una comprensión instantánea. El protocolo familiar era nuestra póliza de seguro, un conjunto de documentos legales que Damián desconocía por completo. Era el arma que convertiría su aparente victoria en una sentencia de muerte empresarial. Además, continué, con la maquinaria de mi plan ya en marcha, llama a Marcelo.
Dile que implemente el código rojo en todas las cuentas bancarias, que bloquee cualquier transferencia superior a $1000 hasta nuevo aviso, y que contacte personalmente a nuestros clientes principales para informarles. Sandra asintió. Su eficiencia era un bálsamo en medio de la tormenta. ¿Algo más, don Adolfo? Sí, dije, y una sonrisa sombría se dibujó en mi rostro. Prepara un expediente con todas las conversaciones sospechosas de Damián. Todo lo que Jessica te contó, las llamadas extrañas, sus preguntas. Necesitaremos evidencia de lo que ha estado planeando. Mientras Sandra salía a ejecutar mis órdenes, me senté frente al monitor. Había llegado la parte más dulce de mi plan. Abrí el sistema de gestión y, tal como se lo había prometido, comencé a borrar archivos. Pero no de la forma que mi hijo esperaba. Verán, yo construí este negocio desde los cimientos. Conocía cada sistema, cada protocolo, cada puerta trasera. Las últimas 2 semanas, mientras él creía estar manipulando, yo creaba una versión falsa de nuestros archivos. Los documentos reales, las contraseñas verdaderas, los contactos importantes, estaban a salvo en sistemas paralelos. Lo que borraba ahora eran solo señuelos sin valor alguno. Contraseñas que ya no funcionaban y datos irrelevantes. Era como darle a un ladrón las llaves de una casa vacía. Tras la purga, preparé una lista impresa de contraseñas completamente falsas. Parecían auténticas y seguían nuestros patrones de seguridad habituales. Sin embargo, no daban acceso a absolutamente nada importante. Era una obra de arte de la desinformación, creada para él. 20 minutos después, sonó mi teléfono. Era Angélica, confirmando que el protocolo estaba activado. Adolfo, dijo con su voz serena y profesional. Todos los documentos están en orden. Cualquier intento de transferencia no autorizada activará las medidas de protección. También he notificado discretamente a las autoridades sobre posibles actividades fraudulentas. Perfecto. La red se estaba cerrando sobre mi querido hijo. Marcelo llamó 5 minutos después. Don Adolfo, el código rojo está activo. Las cuentas principales han sido congeladas para transferencias grandes. Hizo una pausa antes de continuar. Contacté a nuestros 5 clientes más importantes. Curiosamente, ninguno había hablado con Damián, como él le había dicho. De hecho, el señor Hernández me envió un mensaje claro para usted. Me dijo que si su hijo alguna vez lo contactaba, lo consideraría una grave señal de alarma y terminaría su relación comercial. Excelente. Los clientes que Damián creía que había conquistado no solo no estaban interesados en sus ofertas, sino que consideran cualquier acercamiento suyo como una traición a nuestra relación de décadas. Sandra regresó a mi oficina acompañada por Jessica, quien apretaba contra su pecho una libreta llena de anotaciones. La muchacha lucía pálida, con los hombros encogidos por el nerviosismo, pero sus ojos mostraban una firme determinación. Sabía que estaba haciendo lo correcto. «Señor Adolfo», comenzó Jessica, y su voz fue apenas un hilo tembloroso. «He estado documentando todo lo que he logrado escuchar. Damián ha hecho al menos 12 llamadas sospechosas en las últimas 2 semanas». Abrió su libreta sobre mi escritorio. Me incliné para leer las frases que había transcrito con una caligrafía impecable. Cada palabra era como una nota en la sinfonía de mi venganza. El viejo es más tonto de lo que pensaba. Ya casi tengo acceso a todo. Una vez que consiga las contraseñas, iniciamos la transferencia. No sospecha nada. Cree que de verdad quiero ayudarlo. Los empleados viejos se van a la calle de inmediato. Podemos recortar los costos un 40% solo con eliminar a ese personal. Pero fue la última frase la que selló su destino. Era algo que Jessica había escuchado esa misma mañana, justo antes de buscarme. Para mañana en la noche, seré el único dueño de una empresa de $50 millones. Su propia voz resonaba en mi cabeza.
El viejo va a firmar su propia sentencia de muerte empresarial. Una risa amarga y silenciosa me sacudió por dentro, una que tuve que reprimir con fuerza. Qué proféticas sonaban sus palabras, aunque la sentencia no sería para mí. Jessica, dije, logrando que mi voz sonara firme y serena. Llama ahora mismo a la oficina de Eliseo Ramírez, nuestro investigador. Dile que necesito documentación oficial de todas estas conversaciones grabadas. Hice una pausa, mirándola fijamente. También quiero que instale discretamente un sistema de grabación en mi oficina. Debe estar listo antes de que Damian regresa del almuerzo. Eliseo era un hombre eficiente y totalmente legal en sus métodos. Lo había usado antes para verificar socios y empleados clave, siempre con resultados impecables. Si Damian quería jugar sucio, le enseñaría lo que era enfrentarse a un verdadero profesional. Mientras Jessica salía con el teléfono ya en la oreja, me recosté en mi silla. Contemplé la perfecta ironía de la situación, el círculo que se cerraba lentamente. Mi hijo había pasado semanas creyendo que me manipulaba a su antojo. En realidad, cada paso que daba lo hundía más en la trampa que yo mismo había construido para él. Había cometido el error de subestimar a su padre. Me veía como un viejo sentimental, un hombre cansado y fácil de engañar. No veía al estratega que sobrevivió a 4 recesiones y superó a competidores despiadados. No recordaba al hombre que había construido un imperio desde la nada. La diferencia entre nosotros era simple. Él había heredado su posición sin el menor esfuerzo, mientras que yo había luchado por cada centavo. Él creía que el dinero era un derecho que le correspondía por nacimiento. Yo sabía que el dinero era una responsabilidad que se ganaba cada día. Él veía la empresa como una simple máquina de hacer dinero. Yo entendía que era un organismo vivo, que requería cuidado, respeto y visión de futuro. Pero su error más grave, el error que comete todo depredador novato, fue subestimar a su presa. Angélica, mi abogada, llegó 15 minutos antes de la hora prevista para el regreso de Damian. Traía una carpeta gruesa, un arsenal de papel que cambiaría el curso de todo. Me dedicó esa sonrisa profesional que solo usaba cuando tenía buenas noticias. «Todo está listo, Adolfo», afirmó con seguridad. «Los documentos de protección están activados. Las autoridades han sido notificadas discretamente y he preparado evidencia legal de todas las actividades». Su mirada se endureció ligeramente. «Si tu hijo intenta proceder con su plan, no solo va a fracasar, enfrentará consecuencias legales muy serias». «¿Qué tipo de consecuencias?», pregunté, aunque ya sentía un nudo frío en el estómago. «Intento de fraude, conspiración para cometer robo y falsificación de documentos. Si usa esas contraseñas falsas que le diste, podríamos añadir extorsión. Dependiendo de cuán lejos llegue, podríamos hablar de 5 a 10 años de prisión. 5 a 10 años. Mi propio hijo, en su infinita arrogancia, había transformado su golpe maestro en una posible sentencia de cárcel. El teléfono de mi escritorio sonó, interrumpiendo el pesado silencio. Era Eliseo, confirmando que todo estaba preparado. «Don Adolfo, los sistemas de grabación están instalados y funcionando. Cualquier conversación en su oficina quedará registrada con calidad admisible en un tribunal». «Perfecto», respondí, y colgué. Damian iba a confesar su propio crimen, con sus propias palabras, grabado en alta definición. Miré el reloj en la pared. Faltaban pocos minutos. No tenía idea de que estaba caminando directo a una jaula perfecta, construida especialmente para él. Regresó a las 2:30 en punto, con el rostro radiante de alguien que celebraba una victoria prematura. Entró a mi oficina con una confianza arrogante que me revolvió el estómago. Llevaba en la mano una pequeña botella de champán, sin duda para celebrar nuestra nueva sociedad. «¡Papá!», exclamó con un entusiasmo que sonaba completamente falso. «Espero que tuvieras tiempo de preparar todo.
Estoy ansioso por comenzar esta nueva etapa juntos. Quería preguntarle si esa etapa me incluía antes o después de robarme. Por supuesto, hijo. Respondí, interpretando el papel del padre resignado. Todo está listo. Aquí tienes la lista de contraseñas que me pediste. Le extendí la hoja de papel con los códigos de acceso falsos. Sus ojos brillaron al recorrer la lista, calculando mentalmente los millones que representaba cada clave. No sabía que cada una lo llevaría a sistemas vacíos, o, mejor aún, a servidores que registrarían su intento de acceso no autorizado. Damian se acomodó en la silla frente a mí con una expresión de superioridad insoportable. Estaba claro que moría de ganas por presumir su brillante plan maestro. No sospechaba que cada palabra que dijera quedaría grabada para la posteridad. «Perfecto», murmuró, guardando la lista en el bolsillo de su saco italiano. «¿Y los documentos de transferencia? ¿Ya los firmaste?» «Están aquí, en mi escritorio». Mentí con suavidad. «Pero antes de firmar, me gustaría que me explicaras tu visión. Como futuro expropietario, creo que merezco saber qué planeas hacer con el trabajo de mi vida». «Bueno, papá», comenzó, con ese tono condescendiente que tanto odiaba. «Primero, vamos a reestructurar el personal por completo. Sandra, Marcelo y casi todos los que tengan más de 40 se van a la calle. Son demasiado caros y están atascados en métodos antiguos. Primera confesión. Despido masivo e injustificado, basado en discriminación por edad. Segundo, continuó, saboreando cada palabra. Vamos a renegociar todos los contratos. Los términos actuales son ridículamente generosos para los clientes. Podemos subir las tarifas un 30% y reducir los servicios. Si no les gusta, que se busquen a otro. Segunda confesión. Violación de contratos y abuso de relaciones comerciales. La trampa se cerraba con su propia voz. Tercero, y esto es lo más inteligente, dijo con una sonrisa que me recordó a una serpiente. Vamos a vender todos los activos inmobiliarios de la empresa y trasladar las operaciones a una oficina pequeña y barata. Ese dinero irá directo a mi nuevo proyecto personal. Una sonrisa torcida acompañaba cada palabra. Desviaría los fondos de la compañía para financiar su aventura privada. Era la tercera confesión de su plan criminal. Sentí un vacío helado en el pecho mientras lo escuchaba. ¿Y cuál es mi lugar en este brillante plan?, pregunté, esforzándome por mantener la voz serena. «Oh, papá», respondió con esa falsa generosidad que me revolvía el estómago. «Obviamente recibirás una pequeña pensión mensual. Digamos, unos $2,000 cada mes». Hizo una pausa. «Será suficiente para que vivas tranquilo y sin preocupaciones. $2,000. Esa era la cifra que ponía a 40 años de mi vida. Una limosna de una empresa que generaba 50 millones anuales. La cuarta confesión. Un robo descarado a su propia familia. El aire de la oficina se sentía denso y pesado. Y por supuesto, añadió con una chispa maliciosa en los ojos, tendrás que firmar un acuerdo de no competencia. Hizo un gesto con la mano, como si fuera un detalle sin importancia. No podemos arriesgarnos a que intentes crear una empresa rival. También firmarán un acuerdo de confidencialidad sobre nuestros procesos y clientes. Ya sabes, por seguridad. Aquellos acuerdos estaban diseñados para amordazarme para siempre. Quinta confesión. Extorsión pura y dura. ¿Hasta dónde pensaba llegar? Una cosa más, dijo, inclinándose sobre la mesa. Sus ojos brillaban con una codicia casi palpable. Necesito que me transfieras ahora mismo toda la información de nuestros clientes principales, sus números privados, sus correos personales, absolutamente todo. Voy a contactarlos yo mismo esta misma semana, continuó. Quiero asegurarme de que entiendan que ahora me tratan conmigo, no contigo. Sexta confesión, la más grave de todas.
Robo de información confidencial para apropiarse de relaciones comerciales. Guardé silencio por un instante, observando a mi propio hijo. Describe su elaborado crimen con la misma calma que si contara sus planes para el fin de semana. Su arrogancia era tan ciega que no veía su propia trampa. Acababa de entregarme las llaves de su celda. Es un plan muy completo, dije al fin, con la voz perfectamente neutra. ¿Has pensado en cada uno de los detalles? Por supuesto que sí, respondió, con un orgullo que me provocaba náuseas. He estado planeando esto desde que volví. Sabía que debía ser paciente y estratégico. Se recostó en la silla, mirándome con lástima. Tú siempre fuiste demasiado sentimental para tomar las decisiones difíciles. Demasiado sentimental. El hombre que había levantado un imperio de la nada era demasiado sentimental. Mi mandíbula se tensó, pero mi rostro permaneció impasible. Pero no te preocupes, prosiguió con esa falsa consideración. Cuando todo sea oficial, podrás relajarte por completo. Quizá puedas viajar y conocer el mundo. Por primera vez en tu vida, no tendrás que pensar en el trabajo. No tendría que preocuparme por el trabajo porque él me lo arrebatará todo. Mi propio hijo me estaba robando 40 años de vida en una sola tarde. El dolor era una brasa ardiendo en mi interior. Solo hay algo que no comprendo, dije, fingiendo una leve confusión. ¿Cómo piensas explicarles esto a los empleados? ¿Y a los clientes? Ellos conocen mi papel en la compañía. Seguro harán preguntas incómodas. Damián soltó una risa cruel que me heló la sangre. Papá, para eso existe la narrativa correcta. Diremos que tuviste una crisis de salud, que el estrés te superó. Por recomendación médica, decidiste retirarte de inmediato. Yo, como tu hijo devoto, me hice cargo para protegerte. Una crisis de salud inventada como coartada. La séptima confesión, difamación y falsificación. El desprecio que sentía era tan intenso que me costaba respirar. ¿Y si alguien no se cree esa historia? Insistí, empujándolo un poco más. Simple, respondió, con una frialdad que me alarmó. Los empleados que pregunten demasiado serán despedidos por insubordinación. Los clientes que no acepten las nuevas condiciones pueden irse. En 6 meses, nadie recordará cómo eran las cosas antes. La octava confesión. Intimidación y destrucción deliberada de la empresa. Todo mi cuerpo se preparaba para la batalla que él aún no veía venir. Tienes una respuesta para todo, observé, fingiendo admiración. Tuve mucho tiempo para planificar mientras fingía que me importaba aprender. Admitió, con una honestidad brutal. Cada conversación, cada reunión, cada pregunta que te hice, todo era parte de mi investigación para este preciso momento. Novena confesión. Fraude y manipulación familiar premeditada. Me levanté lentamente de la silla, como si fuera a buscar los documentos. Damián me seguía con la mirada satisfecha de un depredador ante su presa. Ya se imaginaba sentado en mi lugar, destruyendo mi legado. Lo que él ignoraba era que cada palabra suya estaba siendo grabada. Angélica ya preparaba los sistemas para entregar su confesión a las autoridades. Una grabación nítida, detallando cada crimen que planeaba cometer. Y lo más delicioso de todo era que él aún creía que había ganado. Los documentos están en la caja fuerte, le dije, caminando hacia la pared. Dame un momento para sacarlos. Tómate tu tiempo, papá, respondió con falsa magnanimidad. Después de todo, este es un momento histórico para la familia. Un momento histórico. En eso tenía razón, pero no del modo que él creía. En lugar de ir hacia la caja fuerte, presioné un botón oculto en mi escritorio. Era la señal que había acordado con Sandra. La señal para que Angélica y el equipo entrarán en acción. Damián no lo notó. Estaba demasiado ocupado repasando la lista de contraseñas falsas. «Sabes, Damián», dije, girándome para enfrentarlo despacio. «Hay algo que me intriga de toda esta situación». «¿Qué cosa, papá?»,
Preguntó con la paciencia condescendiente de quien está a punto de obtenerlo todo. Me pregunto si de verdad crees que soy tan estúpido como piensas. Su expresión cambió, solo un poco. Por primera vez en nuestra conversación, vi un destello de duda en su mirada. La arrogancia se fisuró por un instante. No sé de qué estás hablando, papá. Solo es una transición natural y necesaria. ¿Una transición natural? Repetí lentamente, saboreando cada sílaba. ¿Así es como llamas al robo, la extorsión y la traición familiar? Damián se enderezó en la silla, alarmado. Su cerebro por fin empezaba a procesar que algo iba terriblemente mal. Papá, creo que estás malinterpretando mis intenciones. Esto es por el bien de todos. ¿Por el bien de todos?, pregunté, y una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. ¿Incluyendo a los empleados que planeas despedir? ¿Incluyendo a los clientes que piensas estafar? ¿Incluyendo al padre al que le estás robando 40 años de su vida? Sus ojos se abrieron de par en par. La comprensión de que yo lo había escuchado todo se filtró a través de su soberbia. Espera, ¿cómo sabes? ¿Cómo sé cuáles son tus planes exactos? Completé su pregunta. Porque, querido hijo, resulta que el hombre que construyó un imperio desde cero no es tan ingenuo como tú creías. En ese momento exacto, mi puerta se abrió, y entraron Angélica con dos hombres que Damián no reconocía, pero que yo conocía perfectamente. Eran el detective Bernardo Méndez, de fraudes corporativos, y nuestro investigador privado, Eliseo. Llevaban una grabadora digital y una carpeta abultada con documentos. El color abandonó por completo el rostro de Damián. Sus ojos saltaban de un rostro a otro, buscando una salida que simplemente no existía. ¿Qué está pasando aquí?, tartamudeó, su voz despojada de toda la arrogancia anterior. La voz de Angélica sonó fría y profesional, cortando el aire de la oficina. Lo que pasa es que acabas de confesar múltiples delitos graves. Todo ha sido grabado con calidad probatoria para un juicio. Ella hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras lo aplastara. Hablaste de fraude corporativo, conspiración, extorsión e incluso malversación de fondos. El detective Méndez se adelantó con la calma de un hombre acostumbrado a estas escenas. Señor Damián, le informo que está bajo investigación por actividades fraudulentas. Todo lo dicho en esta habitación ahora es evidencia en su contra. Damián se levantó de un salto, y su silla cayó ruidosamente contra el suelo. Esto es ridículo. Él es mi padre, no puede hacerme esto. Era un acuerdo familiar. Una risa seca se escapó de mi garganta. ¿Un acuerdo familiar?, repetí. ¿Así llamas ahora al chantaje, la manipulación y el robo? Eliseo abrió su carpeta con un gesto metódico, su voz clara y sin emoción. Cita registrada a las 12:47. Los empleados mayores de 40 van a ser despedidos inmediatamente. Son demasiado caros. Continuó leyendo, cada palabra un nuevo clavo en el ataúd de Damián. Cita registrada a las 12:49. Aumentaremos las tarifas un 30% y reduciremos servicios. Si no les gusta, que se vayan. Y también, venderemos los activos inmobiliarios para invertirlos en mi proyecto personal. Con cada frase, mi hijo parecía encogerse, su mundo derrumbándose frente a él. ¡Paren! ¡Paren!, gritó, agitando las manos en el aire. Sus gestos eran inútiles, como si quisiera borrar las últimas horas. Yo no quise decir eso. Solo estaba bromeando. Era una charla hipotética. ¿Hipotética?, intervino Angélica, sacando más papeles de su maletín. Sobre mi escritorio dejó caer los documentos de transferencia que él había preparado. También había registros de sus llamadas a la competencia intentando robar información, y sus contactos no autorizados con nuestros clientes. Damián observó la montaña de pruebas que se acumulaba sobre la mesa.
Eran copias de correos, transcripciones y testimonios de las últimas 3 semanas. Cada paso de su plan estaba perfectamente documentado. Esto es imposible, murmuró, con la mandíbula tensa. ¿Cómo supieron? ¿Desde cuándo? Una calma helada se apoderó de mi voz. Desde el primer día que pusiste un pie en esta oficina. ¿De verdad creíste que no reconocería a un depredador al verlo? ¿Pensaste que el hombre que construyó este imperio sería tan ingenuo? El detective Méndez añadió otro dato con tono grave. Señor, también tenemos registro de sus intentos de acceso a cuentas bancarias. Las contraseñas que su padre le dio han estado bajo estricta vigilancia. Cada intento fallido quedó documentado como prueba de fraude. La mirada de Damián voló hacia el bolsillo de su chaqueta, donde aún guardaba la lista. Un sudor frío perló su frente al comprender la profundidad de la trampa. La verdad lo golpeó con la fuerza de un puño. Todas las contraseñas eran falsas, le expliqué, con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Cada uno de esos códigos te dirigía a un sistema de seguridad. Si los hubieras usado, solo habrías generado más evidencia contra ti. Damián se desplomó de nuevo en la silla, visiblemente abrumado por su fracaso. No lo entiendo. Creí que tenía todo planeado. Estaba seguro. No lo entiendo. Tenías todo planeado, concordé, con una voz desprovista de emoción. El problema es que planeaste robarle a alguien que te conoce demasiado bien. Estaba preparado para este tipo de traición desde que decidiste volver. Angélica se dirigió a él con una formalidad implacable, como si leyera una sentencia. Señor, enfrenta cargos por conspiración para cometer fraude, intento de extorsión y discriminación laboral. La pena potencial por estos delitos combinados oscila entre 7 y 15 años. «¿15 años?» exclamó Damián, su voz finalmente rota. «Por favor, papá, soy tu hijo. No puedes hacerme esto. Era solo... Mi paciencia se había agotado. ¿Era solo qué, Damián?», pregunté, mi voz dura como el acero. ¿Era solo robarle a tu padre? ¿Destruir el trabajo de toda mi vida? ¿Arruinar el futuro de empleados leales? El detective Méndez consultó su reloj, rompiendo la tensión. «Señor Adolfo, ¿desea presentar los cargos formales ahora mismo?» Miré a mi hijo, que ahora no era más que un hombre pequeño y codicioso. Todo rastro de su arrogancia había sido reemplazado por un pánico absoluto. Por un instante, una diminuta parte de mí sintió lástima. Era mi sangre. Pero entonces recordé sus palabras exactas, resonando en mi cabeza. El viejo va a firmar su propia sentencia de muerte empresarial. Su propia sentencia de muerte. ¿Qué proféticas habían resultado ser aquellas palabras? «Detective Méndez», dije, con voz firme y clara, «quiero presentar cargos formales por absolutamente todos los delitos documentados, y quiero una orden de restricción inmediata». «Papá, no», gritó Damián, poniéndose de pie con desesperación. «Por favor, podemos arreglarlo. Dame una oportunidad. Puedo cambiar. Una oportunidad. La misma que él planeaba darme a mí. Ninguna». «¿Una oportunidad?», repetí lentamente, saboreando la amarga ironía. «¿Oportunidad? ¿Te refieres a la que ibas a darme a mí al echarme de mi empresa? ¿O la que planeabas darles a Sandra y Marcelo por ser demasiado viejos?» Se acercó a mi escritorio, con las manos extendidas en una súplica patética. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran de arrepentimiento. Eran las lágrimas de un criminal que finalmente entendía que había sido atrapado. «Papá, por favor». Estaba confundido. El estrés por mamá María, la empresa, todo me superó. Déjame explicarlo. Mi voz bajó hasta convertirse en un susurro peligroso. ¿El estrés por mamá María? ¿La mujer que murió hace 3 años mientras tú gastas su herencia en Europa? ¿La mujer a cuyo funeral ni siquiera te dignaste a venir?
Ahora usas su memoria como excusa. Eliseo, el investigador, dio un paso al frente con su carpeta. Señor Damián, usted no ha residido en este país en 15 años. No ha pagado impuestos aquí, ni ha contribuido a la empresa familiar. Tampoco tiene un historial laboral que podamos verificar. ¿Qué lo califica para dirigir esta corporación? Damián abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Se notaba que no había preparado respuestas para preguntas tan directas. La sorpresa paralizó sus facciones mientras buscaba una salida. Yo tengo experiencia internacional. He estado estudiando mercados europeos. Tengo contactos. Eliseo abrió otra carpeta sin siquiera mirarlo. ¿Qué tipo de contactos? Insistió con una calma glacial. Nuestra investigación indica que sus conexiones incluyen 3 casinos donde acumuló deudas. También hallamos 2 empresas de préstamos dudosos y un rastro de cheques sin fondos. Esto abarca 4 países diferentes. Una palidez mortal se apoderó del rostro de Damián. El aire pareció escaparse de sus pulmones. No tenía idea de que habíamos excavado tan profundo en su pasado turbio. Además, señor Damián, tenemos evidencia de sus contactos con nuestros clientes, continuó Eliseo. Usted usó información confidencial obtenida de forma ilegal para hacerlo. El señor Hernández, de Industrias del Norte, nos avisó de su llamada. Le ofreció condiciones especiales si movía su cuenta a su nueva empresa. Eso no es cierto, protestó Damián, su voz un hilo desesperado. Hernández está mintiendo. Yo nunca... Tenemos la grabación de la llamada, interrumpió Eliseo, tajante. Su voz cortó el aire como un látigo. El señor Hernández sospechó que era un intento de fraude. Grabó la conversación completa y nos la entregó voluntariamente. ¿Aún cree que él miente? Jugada tras jugada, la red se cerraba a su alrededor. Cada mentira que intentaba articular era aplastada con documentos, grabaciones o testimonios. Era una máquina perfecta que lo desmantelar pieza por pieza. Estaba completamente atrapado. También tenemos declaraciones juradas de Jessica Morales, continuó Angélica, implacable. Ella documentó múltiples conversaciones suyas. En ellas discutía planes para eliminar empleados y reestructurar todo para su beneficio. Damián giró la cabeza hacia Jessica, quien había entrado en silencio. Sandra la acompañaba, observando todo desde un rincón de la oficina. Su mirada buscó la de la joven recepcionista con desesperación. Jessica, diles que malentendiste. Estaba hablando de forma hipotética, solo exploraba ideas. Pero Jessica lo miró directamente a los ojos, con una valentía que me hinchó el pecho. Señor Damián, tengo grabaciones de audio de esas llamadas. Su voz es clara y sus instrucciones eran definitivas. No había nada hipotético en sus planes. ¿Grabaciones de audio? La sorpresa me golpeó de lleno. Miré a Jessica, genuinamente asombrada por su astucia. Esa era una pieza del rompecabezas que yo desconocía por completo. Señor Adolfo, explicó ella con voz firme. Después de la segunda llamada sospechosa, empecé a grabar. Usé mi teléfono cada vez que él hacía llamadas privadas en la oficina. Pensé que usted necesitaría evidencia si algo malo estaba pasando. Una recepcionista de 22 años había protegido la empresa con lealtad. Mientras tanto, mi propio hijo planeaba destruirla desde adentro. La ironía era tan profunda que casi me hizo reír a carcajadas. El detective Méndez se dirigió entonces directamente a Damián. Señor, en este punto tenemos evidencia sólida de múltiples delitos. Le sugiero que contacte a un abogado defensor. No debería hacer más declaraciones sin asesoría legal. No necesito un abogado, gritó Damián, perdiendo el control. Esto es una conspiración. Mi propio padre está conspirando contra mí. Todo esto es una trampa. Una trampa, repetí con una sonrisa que debió parecer siniestra. Tienes toda la razón. Es exactamente una trampa, una que construí específicamente para depredadores como tú.
Me levanté lentamente de mi silla y caminé hacia la ventana. Observé el estacionamiento, donde los empleados regresaban del almuerzo. Volvían a sus trabajos seguros y estables. Trabajos que Damián había planeado arrebatarles sin piedad. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Damián?, pregunté sin voltearme. Silencio. Tú ves esta empresa como una máquina de dinero para explotar. Yo la veo como un organismo vivo que necesita cuidado y respeto. Requiere una visión a largo plazo para prosperar. Giré sobre mis talones para enfrentarlo. Planeaste esto por semanas, creyendo que eras más listo que tu viejo. Pero yo me he estado preparando para esto desde que volviste. Desde el momento en que decidiste regresar después de 15 años. ¿Cómo?, susurró, completamente abrumado. ¿Cómo sabías que yo iba a...? Porque aprendes a reconocer a los depredadores desde muy lejos. Expliqué con paciencia. Tu arrogancia y tus preguntas específicas sobre las finanzas eran señales. Tu desinterés en el negocio y tu falta de respeto lo gritaban. Todo en ti era peligro. Angélica consultó su reloj con discreción. Señor Adolfo, ¿procedemos con los cargos criminales? ¿O prefiere darle una oportunidad para que coopere? Miré a mi hijo, que ahora se veía pequeño y patético. Sus planes grandiosos se habían hecho polvo frente a sus ojos. Su arrogancia se había transformado en un terror palpable. Su supuesta victoria era su propia ruina. Detective Méndez, dije con voz clara y firme. Quiero que procedan con todos los cargos: fraude, conspiración, extorsión y malversación, y cualquier otro que la evidencia pueda soportar. Papá, no puedes hacerme esto, suplicó con la voz rota. Soy tu hijo, tu propia sangre. La familia debe protegerse. ¿La familia debe protegerse?, repetí lentamente, saboreando sus palabras. ¿Cómo me protegiste tú durante 15 años de ausencia? ¿Cómo nos protegiste cuando María se murió de cáncer? ¿Cómo planeabas protegerme al echarme de mi empresa? Sandra, que había permanecido callada, finalmente habló con voz temblorosa. Don Adolfo, todos los empleados estamos con usted. Lo que su hijo planeaba hacer era monstruoso. Marcelo asintió desde la puerta, con el rostro endurecido por la rabia. Señor, en 20 años aquí nunca vi una traición tan cruel. Usted construyó esto con amor y dedicación. Él quería destruirlo todo por pura codicia. El detective Méndez cerró su libreta con un gesto definitivo. Señor Adolfo, procederemos con la documentación de los cargos. El señor Damián será arrestado y procesado. Caerá sobre él todo el peso de la ley. Damián se derrumbó en la silla, sollozando sin control alguno. Por favor, por favor. No sabía lo que hacía. Puedo cambiar, puedo ser diferente. Pero ya era tarde. Puedes cambiar. Repetí sus palabras, mi voz cortando el aire. ¿Cómo cambiaste en los 15 años que estuviste ausente? ¿Cómo vas a cambiar después de robarme 40 años de mi vida? El detective Méndez se acercó a Damián con las esposas listas. Señor, está bajo arresto por conspiración para cometer fraude, también por extorsión y múltiples violaciones de la ley comercial. Tiene derecho a permanecer en silencio. Esperen, gritó Damián, poniéndose de pie y derribando la silla. Tienen que escucharme. Esto es una injusticia. Mi padre me está tendiendo una trampa. Caminé hacia él con pasos lentos y deliberados. Me detuve a solo centímetros de su rostro descompuesto. Tienes razón, admití con una sonrisa helada. Yo planifiqué todo esto. Desde el momento en que pusiste un pie en mi oficina. Empecé a construir la trampa perfecta solo para ti. Sus ojos se llenaron de una mezcla de horror y comprensión tardía. Desde el primer día, todo este tiempo. Saboreé cada sílaba al confirmarlo. Mientras tú creías manipularme, yo documentaba cada una de tus palabras, cada acción, cada intención criminal que tenías.
Angélica abrió su maletín y colocó una carpeta sobre la mesa. Era todavía más gruesa que las anteriores. Señor Damián, esto contiene 3 semanas completas de evidencia. Ella continuó con calma profesional. Tenemos grabaciones, registros telefónicos y los documentos que intentó falsificar. También testimonios de testigos y sus intentos de contactar clientes con ofertas fraudulentas. Damián apenas pudo articular las palabras. Imposible, murmuró con la mirada perdida. No puede ser tanto. No tuve tiempo para hacer todo eso. Oh, claro que lo hiciste, intervino Eliseo, deslizando unas fotografías por la mesa. Estas imágenes lo muestran saliendo de la oficina del abogado Miguel Santana. Por cierto, Santana perdió su licencia hace 2 años por prácticas de fraude. Los papeles que preparó para usted no tienen ninguna validez legal. Damián miraba las fotos como si fueran apariciones fantasmales. ¿Cómo?, preguntó con un hilo de voz. ¿Cómo supieron que estuve allí? Porque contraté a Eliseo desde el momento en que decidiste volver, expliqué con una calma glacial. Él documentó cada uno de tus movimientos durante estas semanas. Cada reunión, cada llamada y cada plan que considerabas un secreto. ¿Realmente creíste que sería tan fácil? El detective Méndez revisaba los documentos con atención. Señor Damián, también hay pruebas de que usó información de la empresa. Intentó abrir cuentas bancarias, lo que constituye otro delito grave. Eso no es cierto, protestó él, con una desesperación creciente. Yo nunca haría algo así. Sandra se adelantó, sosteniendo otra carpeta. Don Adolfo, aquí están las copias de los formularios del banco. El señor Damián intentó procesarlos ayer, pero nos llamaron de inmediato. Las firmas no coincidían con los registros oficiales que tenemos. Las firmas no coincidían por una sencilla razón. Yo había actualizado todos los registros con muestras nuevas la semana pasada. Lo hice específicamente para detectar un intento de fraude como el tuyo. Creíste que estabas cazando una presa fácil, pero no era así. En realidad, caminabas directo a una trampa diseñada solo para ti. Damián se dejó caer en la silla, completamente vencido. No entiendo. Si lo sabías todo, ¿por qué dejarme llegar tan lejos? Porque necesitaba que confesaras tus verdaderas intenciones, respondí, sintiendo una sonrisa formarse en mi rostro. Necesitaba pruebas sólidas e irrefutables de cada crimen que planeabas. Si te hubiera detenido antes, habrías alegado que eran solo preguntas inocentes. Angélica asintió, añadiendo el peso de la ley. Una confesión grabada de intención criminal es legalmente irrefutable. Es mucho más fuerte que cualquier especulación sobre tus planes. Además, añadió, disfrutando la perfecta ironía del momento, quería que sintieras lo mismo que planeabas para mí, esa sensación de creer que has ganado, solo para descubrir que lo perdiste todo. Señor, debemos proceder, dijo el detective Méndez, con tono firme. Damián me miró, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de pura autocompasión. Lloraba por haber sido atrapado, no por el daño que causó. Papá, susurró con la voz rota, sé que cometí errores, pero soy tu hijo. Soy la única familia que te queda. Vas a quedarte completamente solo. Sus palabras me provocaron una risa, la primera risa genuina en semanas. ¿Solo?, pregunté, abriendo los brazos hacia los demás. ¿Te refieres a estar solo con la gente que ha sido mi verdadera familia por décadas? ¿Solo con quienes me aman y respetan por ser quien soy, no por mi dinero? Sandra se acercó y posó una mano sobre mi hombro con gesto maternal. Don Adolfo, usted nunca estará solo mientras estemos aquí. Esta empresa es nuestra familia, señor, afirmó Marcelo con convicción. La protegeremos siempre. Jessica, con su admirable valentía, lo miró directamente. Usted es más padre para nosotros que lo que él fue jamás un hijo para usted.
Damián miró a su alrededor, viendo por fin la verdad que yo conocía desde hace años. La verdadera familia no se define por la sangre, sino por la lealtad. Señor Damián, extienda las manos hacia adelante, ordenó el detective Méndez, perdiendo la paciencia. ¡No!, gritó él, retrocediendo. Esto no puede ser. La empresa es mía por derecho. ¿Por derecho?, repetí con una frialdad que cortaba el aire. ¿El derecho que te ganaste con 15 años de ausencia? ¿El que demostraste faltando al funeral de María? ¿O el que probaste al planear robar y destruir tantas vidas inocentes? Las esposas se cerraron en sus muñecas con un chasquido metálico. Una sentencia final. El único derecho que te has ganado, continué mientras lo levantaban, es el de enfrentar las consecuencias de tus actos. Mientras se lo llevaban, Damián me gritó por encima del hombro. «Vas a arrepentirte. Cuando salga de aquí, voy a destruirte. Te quitaré todo». Me acerqué hasta que nuestros rostros quedaron a centímetros. «Hijo», dije en un susurro peligroso, «para cuando salgas, si es que sales, la empresa ya no existirá. Se la habré donado por completo a mis empleados leales. No quedará nada que puedas destruir, salvo tus recuerdos». Su rostro se descompuso en una máscara de rabia y puro horror. «No puedes hacer eso». «Puedo y lo haré», respondí con una última sonrisa. «Considera esa tu verdadera herencia. La lección de que todo acto tiene consecuencias». El detective se lo llevó mientras él gritaba promesas de una venganza imposible. El silencio que quedó tras su partida fue profundo y extrañamente pacífico. Por primera vez en semanas, pude respirar sin sentir el peso de la traición. La oficina, escenario de mi venganza perfecta, se sentía limpia otra vez. Sandra rompió el silencio con voz suave y llena de admiración. «Don Adolfo, nunca he visto algo tan perfectamente planeado. Usted le tendió la trampa más increíble que he presenciado». Me senté lentamente en mi silla, sintiendo que por fin me pertenecía. «Sandra, cuando construyes algo desde cero, aprender a protegerlo», expliqué con calma, «especialmente de aquellos que creen merecerlo todo sin haber ganado nada». Marcelo se acercó con esa sonrisa tímida que había aprendido a apreciar durante nuestros 20 años de trabajo conjunto. «Señor, ¿es cierto lo que le dijo a Damián? ¿Realmente donará la empresa a los empleados?». La pregunta me hizo detenerme por un instante, sintiendo el peso de los últimos días. Llevo meses pensándolo, Marcelo, mucho antes de que él apareciera. Esta empresa no es solo un negocio para mí, es nuestra comunidad. Ustedes son los verdaderos herederos de este legado, no alguien que solo veía cifras. Jessica se acercó con cautela, su voz apenas un susurro. «Señor Adolfo, ¿puedo preguntarle algo? ¿Cómo supo que el señor Damián tenía malas intenciones desde el principio?». Me recosté en la silla y mi vista se perdió en la ventana. Afuera, la vida de la empresa seguía su curso normal y tranquilo. Nuestros empleados volvían del almuerzo, ajenos al complot que casi les cuesta todo. ¿Cómo explicarles el instinto que se afila con los años? Jessica, cuando alguien desaparece por 15 años y regresa hablando de ayuda, hice una pausa, buscando las palabras justas. O esa persona tuvo una revelación genuina, o está desesperada por algo. Me giré para mirarla directamente, con una calidez casi paternal. En el caso de Damián, su desesperación era un grito silencioso. Un hijo que quiere ayudar pregunta primero por su padre, no por las finanzas. Sus preguntas eran solo sobre sistemas, contraseñas y el acceso a las cuentas. Angélica, que había estado ordenando los documentos legales en silencio, levantó la mirada. «Don Adolfo, debo decir que su paciencia en todo esto fue admirable. La mayoría habría confrontado a Damián mucho antes, arruinando la estrategia». Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios, una que no llegaba a mis ojos.
Cuando la amenaza viene de tu propia sangre, la emoción es tu peor enemigo, Angélica. Tuve que tratar esto como un problema empresarial más, con total frialdad. Identificar el riesgo, reunir los datos y ejecutar el plan con precisión quirúrgica. Solo había una diferencia. Esta vez, la amenaza llevaba mi apellido. Eliseo guardó su equipo de grabación y se aproximó con aire de misión cumplida. Don Adolfo, en 20 años como investigador, nunca vi algo tan bien ejecutado. Usted usó la propia arrogancia de su hijo para tejer su trampa. Una risa ronca, pero sincera, escapó de mi garganta por primera vez en semanas. Eliseo, Damián cavó su propia tumba, yo solo le entregué la pala. Su ego era tan desmedido que lo cegó por completo. Nunca consideró que este viejo pudiera estar varios pasos por delante de él. Sandra se sentó en la silla que Damián había ocupado hacía apenas unos minutos. El espacio se sentía distinto ahora, limpio de su ambición tóxica. Ya no era un trono, sino simplemente un asiento en la oficina de un hombre que había protegido a su gente. Don Adolfo, dijo Sandra, y noté cómo su voz se quebraba. Lo que hizo hoy no solo nos protegió a nosotros, protegió a nuestras familias, el futuro de nuestros hijos. Si Damián hubiera logrado su plan. Levanté una mano para detenerla con suavidad. Porque hay algo que los depredadores como él nunca entienden, Sandra. Un imperio construido con amor y respeto no puede ser destruido por la codicia. Marcelo asintió, su rostro todavía procesando la magnitud de los acontecimientos. Señor, ¿y qué pasará ahora? ¿Cómo vamos a seguir adelante después de esto? Seguiremos adelante como siempre lo hemos hecho, Marcelo. Trabajaremos duro y nos cuidaremos unos a otros como la familia que somos. Pero ahora habrá una pequeña diferencia en cómo lo hacemos. Me levanté y caminé de nuevo hacia la ventana, contemplando el futuro que acababa de asegurar. En los próximos meses, reestructuramos la empresa como una cooperativa de empleados. Cada persona que ha trabajado aquí por más de 5 años recibirá acciones. Serán dueños, no solo trabajadores. Don Adolfo, eso es más de lo que jamás soñamos. Vi cómo los ojos de Sandra se llenaban de lágrimas, pero esta vez no eran de miedo. Ustedes han sido mi verdadera familia durante décadas, respondí con firmeza. Ya es hora de que la ley lo reconozca de una vez por todas. Jessica levantó la mano tímidamente, como una alumna en clase. Señor, ¿qué va a pasar con el señor Damián? ¿De verdad irá a prisión? Jessica, Damián enfrentará las consecuencias de cada una de sus decisiones. Según Angélica, le esperan entre 7 y 15 años de prisión. La evidencia es abrumadora. ¿Y usted? Preguntó ella en voz baja. ¿Cómo se siente con todo eso? El aire se escapó de mis pulmones en un largo y pesado suspiro. Había estado conteniendo tantas cosas durante semanas. Siento paz, admití finalmente. Me duele que mi propio hijo eligiera este camino, por supuesto que duele. Pero protegí a la gente que amo de un daño irreparable. No podía haber actuado de otra forma. Don Adolfo, los documentos de reestructuración estarán listos la próxima semana, dijo Angélica, cerrando su maletín con un sonido seco y definitivo. Y quiero que sepa que el caso contra Damián es sólido como una roca. Es casi imposible que evite una condena. Gracias, Angélica, respondí, mi voz llena de un profundo alivio. La seguridad de los empleados era la verdadera meta de todo esto. Justo en ese momento, el teléfono sonó, rompiendo el silencio reflexivo de la oficina. Sandra respondió con su eficiencia habitual. Empresas Adolfo, buenas tardes. Sí, el señor Adolfo está disponible. Es el señor Hernández, de Industrias del Norte. Tomé el auricular, sintiendo una punzada de curiosidad sobre la llamada. Hernández era nuestro cliente más importante. Adolfo, dijo su voz grave y familiar al otro lado. Acabo de enterarme por el detective de lo que intentó hacer tu hijo.
Quiero que sepas que todos tus clientes principales estamos contigo, al 100%. Un nudo se formó en mi garganta, uno de gratitud y alivio. Gracias, Hernández. Significa mucho para mí escuchar eso en este momento. Más que apoyó Adolfo. Continuó con firmeza. Queremos renovar todos nuestros contratos, con términos aún más favorables para ti. Tu integridad al manejar esto nos demuestra por qué hemos trabajado contigo por décadas. Tras colgar, mi mirada recorrió la oficina, deteniéndose en cada rostro leal. Sandra, Marcelo, Jessica y los demás habían arriesgado todo por proteger nuestra empresa. Eran mi gente. ¿Saben qué es lo más irónico de todo esto? Dije finalmente, una sonrisa genuina extendiéndose en mi rostro. ¿Qué cosa, don Adolfo?, preguntó Sandra. Damián creía que estaba firmando la sentencia de muerte de esta empresa, expliqué, recordando sus crueles palabras. Pero lo que realmente hizo fue darnos la oportunidad de renacer. Nos hizo más fuertes y más unidos que nunca. Mi mirada fue hacia la puerta por donde se llevaron a mi hijo. Luego observé los rostros de quienes permanecían conmigo. En ese momento supe que mi verdadera familia estaba a salvo. Al final, concluí con satisfacción absoluta. Él tenía razón sobre una cosa, y el peso de esa verdad me anclaba al presente. Alguien acababa de firmar su sentencia de muerte empresarial, pero esa persona no era yo. Hay una lección que los depredadores, en su infinita soberbia, jamás logran comprender. Cuando intentas aniquilar un imperio levantado sobre cimientos de amor, no destruyes sus muros, solo te destruyes a ti mismo. Y así, el día que mi propio hijo pensó que me había destruido, en realidad sucedió algo más. Ese fue el día en que él mismo cavó su tumba profesional y personal. Con su caída, mi verdadera familia quedó libre para siempre. Fin de la historia. Si te gustó, dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué parte fue tu favorita. Nos vemos en la próxima aventura.